¿Acaso las mujeres tienen mayor inteligencia emocional? Seguramente en redes sociales has visto mucho que las mujeres están indicando que ellas tienen más inteligencia emocional que un hombre. Asimismo, están exigiendo que los hombres o sus parejas tengan mayor inteligencia emocional. Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Recuerda, es un canal educativo e informativo en el cual doy mi opinión buscando generar una comunidad en la cual podamos hablar libremente y sin tapujos sobre el tema de feminismo y masculinismo. Ambos sexos estamos muy de acuerdo en que el cerebro del hombre y de la mujer trabajan de maneras diferentes. Es más, fisiológicamente tienen reacciones y son diferentes. El hombre suele ser un pensamiento más lineal, más organizado, más lógico y usualmente más destinado a resolver problemas. En cambio, las mujeres son multidimensionales y su forma de pensar es más emocional. Ninguno de los dos es mejor o peor que el otro, simplemente sabemos que son diferentes. Por lo tanto, ¿tú consideras que en efecto las mujeres tienen mayor inteligencia emocional? Por favor, déjame tus comentarios, platícame tu opinión. Si te ha gustado la información o te gusta mi canal, dale like y sígueme para ver próximos episodios. Para poder contestar esta pregunta de que si las mujeres tienen una mayor capacidad de inteligencia emocional, primero tenemos que definir qué es inteligencia emocional. La inteligencia emocional lo que mide es la capacidad de entender, es decir, descifrar nuestras emociones, controlarlas, saber no reaccionar hacia nuestras emociones, administrarlas, entender qué es lo que estamos sintiendo y el por qué, y luego poder utilizarlas. Es decir, es la capacidad de entender, controlar, administrar y utilizar nuestras emociones. Entonces, primero, ¿cuál es el problema de que las mujeres pidan hombres que tengan una mayor capacidad de inteligencia emocional? Bueno, que si un hombre conoce, entiende, controla, administra y sabe utilizar sus emociones, también entiende los efectos que las acciones de otras personas tienen en sus propias emociones. ¿Qué significa esto? Bueno, que si una persona es grosera o te hace mal o chantaje o controladora, nosotros, si tenemos inteligencia emocional, podremos saber que no es una persona que nos haga bien o que queremos tener en nuestro círculo social. Por ello, puede ser peligroso que las mujeres estén exigiendo que los hombres tengan más inteligencia emocional. ¿Estás segura como mujer que eso es lo que quieres? Porque va a ser claramente un hombre que no va a permitir enojos o incapacidad para platicar o hablar de algún tema grave, o si haces algo que a él le haga sentir mal, pues no va a querer estar contigo. Entonces puede ser una navaja de doble filo, es decir, puede ser algo bueno para la relación, como también puede ser malo, y va a depender de quién eres tú y cuál es tu capacidad de inteligencia emocional también. Regresando a la pregunta, ¿las mujeres por tener un pensamiento emocional cuentan con mayor inteligencia emocional? Es decir, naturalmente tienen la capacidad de entender, administrar, controlar y utilizar sus emociones de manera positiva y adecuada. Me parece que no, me parece que todo el mundo, de manera individual, sin importar tu sexo, es un tema que tienes que trabajar. La inteligencia emocional hoy en día es vital para el éxito de una persona y el crecimiento y el desarrollo de la misma. Pero solo porque tu pensamiento sea más emocional que la de un hombre, no significa que tengas inteligencia emocional. Ahora bien, por el otro lado, los hombres. Si bien en general los hombres tenemos mucho que trabajar en el tema de inteligencia emocional y en gran medida derivado de haber tenido una educación matriarcal, me gustaría hacer un cuestionamiento a ver tú qué opinas. Pero antes, recuerda que ya salió mi nuevo libro que habla de todos estos temas. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Se encuentra disponible en la tienda de Amazon y en mi perfil vas a poder encontrar el link que te lleva directamente a tu tienda. ¿Cuál es el cuestionamiento que quisiera hacerte? Bueno, los hombres, por el relacionamiento con mujeres en cualquier nivel, amistoso, social o amoroso, por temas laborales, por temas familiares, por temas de estrés, por temas incluso de roles de género, de que siempre tiene que ser el proveedor y siempre tiene que ser caballeroso
y que constantemente nos están atacando de que nosotros somos agresivos o somos los malos, siempre somos los malos del cuento. Los hombres desde muy pequeños hemos tenido que desarrollar las habilidades de al menos controlar y administrar nuestras emociones. Si bien es cierto, mucha gente tiene que trabajar mucho en entenderlas, saber cuando estamos sintiendo una emoción y después saber utilizarlas de manera adecuada. Pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero creo que casi todos los hombres, desde muy pequeños, desde el momento que tenemos que lidiar con padres, maestros, después trabajo, relaciones y demás, siempre hemos tenido que aprender a controlar y manejar nuestras propias emociones, aunque sea mantenerlas abajo y tratar de ser estoico. Pero entonces, ¿no podrá ser que en realidad los hombres de manera natural o por nuestro desarrollo tengamos mayor inteligencia emocional que las mujeres? Posiblemente sí. Ahora bien, quiero dejar en claro, ambos sexos es un trabajo individual, debemos trabajar en inteligencia emocional, lograr entender nuestras emociones, lograr controlarlos, saber administrarlas, es decir, entender el por qué sentimos eso o qué acciones de otras personas nos hacen sentir eso y después utilizarlas de manera positiva y benéfica, poder hablar usando nuestras emociones. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.